Buenos días en Argentina, buenas tardes desde España. En primer lugar, quería agradecer en la persona de Claudio Balbontín la invitación de la organización para participar en este evento. Y la verdad es que después de las presentaciones que me han precedido de mucho nivel científico, yo voy a hablar de cosas muy mundanas. Entonces, quizás sea buen momento porque es la última presentación y ustedes estarán esperando para comer. Bueno, me pidieron que hablara sobre las oportunidades para la consultoría agronómica en relación con todas estas tecnologías, eh, tanto el manejo del agua de riego como nutrientes en base al uso de satélites y sensores de humedad. Yo soy agrónomo y con más de 30 años de ejercicio y estoy centrado fundamentalmente en la consultoría en España. Por eso no puedo ser tan arrogante de intentar darles indicaciones de cómo debe trabajar la consultoría en otros países, porque la variabilidad de explotaciones, la variabilidad de cultivos, la variabilidad de idiosincrasias y de recursos económicos es muy grande, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en mi presentación en compartir quizá las dos principales enseñanzas de mi experiencia. Una es sobre el flujo de información entre el consultor y el campo, sin el cual evidentemente no se puede trabajar de manera adecuada. Y otro es qué papel debe adoptar el consultor en todo este proceso de implantación de nuevas tecnologías y de la llamada digitalización, palabra que a mí particularmente no me gusta mucho, pero como es la que se usa habitualmente, la repito. Bueno, yo trabajo fundamentalmente en Agrisat Iberia. Agrisat es una empresa que se creó en el año 2014. La creamos porque yo también participé en ella. Se creó entre investigadores de la universidad, de los que allí tenéis algunos, como Alfonso Calera, técnicos que estábamos en la consultoría y agricultores. Y se creó simplemente por la curiosidad de manejar imágenes de satélite y ver lo que en aquel tiempo esas imágenes podían ofrecer a la gestión agronómica, al manejo agronómico. Agrisat se creó para ser más versátil, más flexible que la propia universidad a la hora de transferir conocimiento y tecnología al sector de la economía real. En este sector no hay que olvidar con quién trabajamos y quién maneja los cultivos. Le manejan los agricultores, los técnicos, los gerentes de explotaciones agrarias. Un grupo de gente muy heterogéneo, con niveles de formación muy dispares y con inquietudes también muy dispares. Pero si hay algo común es que cuando se trabaja en una explotación agrícola, es que las inercias de la actividad del día a día hacen que las urgencias y las cosas y los imprevistos que van surgiendo dificulten el establecimiento de rutinas de trabajo, digamos, más científicas o con metodologías más rigurosas, ¿no? Hay que atender siempre muchas cosas, manejo de personal, compras, ventas, atención de proveedores, relaciones públicas. Entonces, todo eso hace que se dedique mucho tiempo, por supuesto hay que inspeccionar el campo, se dedique mucho tiempo y poco a poco se vaya uno alejando de las fuentes de conocimiento que le pueden ayudar innegablemente. Y es porque básicamente hay que atender urgencias. Una de las características comunes a casi todas las explotaciones y en el sector agrícola es que las podemos definir como un sistema deficiente de recogida, de almacenamiento y transmisión de esos datos y información. En cualquier explotación agrícola, en cualquier cultivo, se genera mucha información a diario y esa información difícilmente se recoge o se recoge de manera sistemática y difícilmente se transmite y se comparte. Por eso muchas veces hablamos de que la agricultura como un arte, porque al final el que está en el campo se mueve por sensaciones, por impresiones y por experiencia, más que por manejo de datos y conocimiento.
Y esto es un lastre porque no aprendemos de nuestra propia experiencia. Asimilamos asimilamos de manera personal, pero no compartimos o no podemos compartir objetivamente toda esa información y todos esos datos que se generan a diarios, estadios fenológicos, acciones, incidencia de plagas, cómo responde el cultivo a un manejo a otro. Todo eso rara vez está suficientemente documentado. En este sentido, las ayudas tecnológicas de que disponemos ahora vienen a solventar en gran medida esa falta de acceso a los datos, a la información que se genera en el campo. Pero no porque se generen software muy completos, donde el técnico que está en el campo, el agricultor, meta los datos. No. Eso sigue sin funcionar, por desgracia, al menos en España. Hay software buenísimo, pero que el alimentarlo con datos y meterle información a diario requiere un esfuerzo y un trabajo que rara vez se cumple. Lo bueno de la tecnología es que nos hace independiente del propio agricultor o del propio técnico que está en campo. Eso es el valor que para mí aportan algunas tecnologías. Es lo que yo llamo el don de la ubicuidad. Gracias a tecnologías como la teledetección, podemos tener información de cualquier punto a nivel de píxel sin depender de nadie. Simplemente, dependemos del satélite, del software que nos permite visualizar las imágenes, pero no dependemos de alguien que tiene que ir al campo, que tiene que recorrer la parcela y que tiene que darte la información en tiempo y forma. Esta capacidad de análisis de píxel nos permite analizar parcelas y evaluar cultivos, evaluar situaciones sin ni siquiera haber estado nunca en esa parcela. Eso realmente es algo muy potente y muy poderoso. No es que se pretenda eso, evidentemente el asesor que trabaja en una explotación, si complementa esta capacidad de análisis remoto con la vivencia real en el campo, con el conocimiento real de las parcelas, pues alcanza un nivel de precisión y un nivel de conocimiento y una capacidad de análisis muy potente. En este sentido, las secuencias temporales de imágenes, el poder interactuar en cada píxel, generar esas secuencias temporales, permite no solo para los trabajos que se han hablado, sino nos permite monitorizar los cultivos en el día a día y tomar decisiones, dirigir inspecciones en campo, muchísimas cosas que de la otra manera trabajaríamos a ciegas. Pero no solo la teledetección, es también toda la sensórica que se puede desplegar actualmente en el campo, desde estaciones meteorológicas, como se estaba comentando antes, a nivel de parcela. Es curioso porque yo creo que pasa en todos los países. Los agricultores gastan muchísimo dinero en inversiones, maquinaria, plantaciones, sistemas de riego y apenas dedican dinero a una estación meteorológica sencilla como sería una de este tipo de la imagen que permite tener información a nivel de parcela de manera muy precisa y que sirve de gran utilidad para tomar muchas decisiones. En este sentido, las sondas de humedad de suelo, toda la sensórica que se puede poner también a nivel de árbol, dendrómetros, medidores de flujo de savia, todo aporta información muy valiosa. Y sobre todo porque esa información es accesible a través de software sin depender de nadie. Cualquier usuario puede analizar esa información con los distintos software que tiene cada proveedor de sensores, puede acceder a ella, puede analizarla, puede configurar, puede crearse sensores virtuales para cálculos, puede gestionar alarmas, puede muchísimas cosas, de nuevo sin depender de que alguien en el campo te transmite esa información o que tengas que ir tú precisamente al campo a tomar esa información o a descargar esos datos. Bien, gracias a todo esto, a toda esta ubicuidad que nos permite la tecnología de tener datos, tener información a lo largo del tiempo, poder ir hacia el pasado, como es en las imágenes de satélite, podemos hacer cosas desde nuestro ordenador, desde nuestro despacho, cosas que hace tan solo
no voy a decir una década, que hace 5 o 6 años ni imaginábamos, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los productos que desde Agrisat ofrecemos a los agricultores. Productos basados básicamente en teledetección y en algunos casos, como es el caso de IRRIMAT, el asesoramiento en riego, complementado con sensórica cuando esta existe o está instalada. Por ejemplo, podemos de cualquier parcela analizar la variabilidad, tomar decisiones de fertilización a dosis variable, planificar acciones de mejora en sitios concretos, y todo esto simplemente analizando imágenes de satélite y los modelos de crecimiento de los cultivos que nos permiten caracterizar el dosel foliar y esa variabilidad que se genera en cada zona en función de las características del ambiente, del suelo, del potencial productivo de cada suelo. Y eso lo podemos hacer de manera instantánea de cualquier parcela donde tengamos las imágenes de satélite. Eso es yo cuando estudiaba hace 30 y tantos años, eso era un sueño que había que hacer a base de calicatas cada 50 metros o cada 100 metros en una parcela. Y realmente hoy en día, en un rato, se analizan cientos o miles de hectáreas. Es impresionante lo que podemos hacer en este sentido. También podemos, para algunos cultivos, con la creación de determinados índices, como es este de nutrición nitrogenada, monitorizar en continuo, monitorizar cada vez que tenemos la imagen adecuada el estado de nutrición nitrogenada, que sería el equivalente a hacer un análisis foliar píxel a píxel y compararlo con los valores de referencia. En nuestro caso, por la importancia que tienen los cultivos de cereales, este índice de nutrición nitrogenada está puesto a punto para el trigo en la zona de España, en trabajos realizados con el grupo de Alfonso Calera en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Desarrollo Regional, en la sección de teledetección. Esto también es algo que es muy bueno. Ahora lo vemos aquí simplemente unas capturas de pantalla de lo que nos puede, la información que nos puede dar este índice, pero cuando tienes que tomar decisiones en el campo de fertilización, de momentos de aplicación, de dosis, es increíble lo que te ayuda. En el campo del riego, pues evidentemente, por todo lo que se ha estado comentando en presentaciones anteriores, la metodología de FA56 basada en la relación NDVI-K sub C nos permite unas aproximaciones operativas muy precisas, en la que mejoramos enormemente la práctica habitual del agricultor y otras fuentes de información alternativa a la hora de planificar los riegos, de estimar las necesidades hídricas de los cultivos para cualquier cultivo, leñosos, hortalizas, cereales, cualquier. Bueno, pero lo que ocurre es que cuando se hacen encuestas de este tipo a los agricultores, este es un caso real de una encuesta realizada en una zona de España, porque todos han oído hablar de la agricultura de precisión, de los adelantos tecnológicos que se le ofrecen al agricultor para mejorar la eficiencia, para mejorar la toma de decisiones, para monitorizar los cultivos. Pues los resultados son estos. Quizá influenciados por la presión de los medios de comunicación o por la opinión pública, la mayoría de los agricultores reconocen que la agricultura de precisión, la agricultura tecnológica que incorpore todas estas innovaciones, es el futuro, pero solo un porcentaje bajo está decidido a cambiar su forma de trabajar para integrar esto. Esto pues nos deja perplejos, ¿no? Porque dice, si hacemos cosas tan buenas, tan maravillosas, tan increíbles, con tanta facilidad, a un coste tan razonable, ¿cómo son servicios de consultoría que nos deberían quitar de las manos? Pero no es así. ¿Por qué ocurre esto? Y esto no es solamente una reflexión a nivel de técnicos o empresas como la nuestra, Agrisat, que nos dedicamos a la consultoría agronómica. Es una reflexión que deben tener muy en cuenta
todas las administraciones y todas las autoridades a la hora de tratar de implantar sistemas tecnológicos o digitales en la agricultura. Esto ocurre por una característica psicológica del ser humano, no ocurre por nada más y nada menos. Y esto se estudió por primera vez en agricultura, precisamente estudiando el ciclo de adopción de nuevas variedades de maíz en Estados Unidos, en la zona de Iowa. Y lo estudiaron unos sociólogos y caracterizaron a la población de esta manera, ¿no? En una serie de categorías. Hay innovadores, un porcentaje muy bajo de la población, que está dispuesto a probar cualquier cosa que sea nueva, por el hecho de ser nueva. Luego habría un grupo que es lo que llaman los adaptadores precoces, que adoptan las innovaciones un poquito más tarde, están un poco a la expectativa de lo que pasa. Luego la mayoría de la población, lo que llama la mayoría precoz, que no es más que un 30% de la población, cuando esas innovaciones han demostrado cierto grado de fiabilidad y de beneficio, pues lo adoptan. Y luego hay un porcentaje de la población muy importante también que va a adoptar cualquier innovación de manera mucho más tardía, y hay un porcentaje que no es despreciable, que es un 16%, que son reticentes, que son reluctantes a cualquier tipo de innovación. Entonces, realmente, cuando se hacen esas encuestas como las que he mostrado anteriormente, pues habla de un 33% que está dispuesto a cambiar, que sería esta parte. Y esto que es una característica del comportamiento humano para cualquier innovación y para cualquier grupo social, no solamente para los agricultores. Esto luego con el tiempo se ha demostrado que de cara a la innovación esto es así. Entonces, no es la innovación, por muy valiosa que sea, por muy positiva que sea, no se adopta de manera espontánea. Hay que trabajar en los grupos de población iniciales y hay que dirigirse a eso. Por eso no hay que desesperarse cuando uno intenta implantar alguna innovación y ve que no es receptivo, ¿no? Porque a lo mejor está dirigiendo su acción precisamente al grupo de población de la mayoría rezagada o de reticentes. Pues lo mejor es olvidarse de esa persona, de ese agricultor, de esa finca y dirigirse a una que sea más receptiva. Porque es así, no vamos a romper esas barreras psicológicas y esas barreras mentales que tiene cada persona. Pero aparte de este ciclo de adopción de las innovaciones que puede dificultar la adopción que condiciona, que caracteriza la adopción de cualquier tecnología nueva, hay otro ciclo muy interesante que se llama ciclo de sobreexpectación de Gartner. Gartner es una consultora que asesora a políticos, a grandes empresas, y describió cómo se comportan las innovaciones cuando se lanzan, ¿no? Y en esto también tenemos culpa los técnicos o los desarrolladores de estas innovaciones. Cualquier innovación que aparece siempre se considera revolucionaria, se tiende a sobredimensionar todas las posibilidades, que es lo que se llama el pico de las expectativas. Esto va a ser la revolución, esto va a cambiar todo. Entonces, cuando esas expectativas que se crean de una manera inicial no se cumplen, pues para mucha gente viene la desilusión, el desprecio hacia esa innovación, porque se considera que de alguna manera se ha exagerado, o sea, se ha actuado como charlatán en lugar de como científico o como técnico, ¿no? Y entonces viene esa caída de expectativas, y luego si realmente la innovación es buena, tiene su base, pues poco a poco va a ir levantando el vuelo hasta llegar a lo que se llama la meseta de la productividad, que es, digamos, su justo término. Y esto es importante porque cuando uno trabaja muy focalizado en un tema, piensa que eso es lo mejor. Y nos pasa a todos, ¿eh? No solamente pasa a los científicos, pasa a los técnicos, pasa a las empresas que desarrollan productos. Pueden estar perfectamente convencidos de que tienen lo mejor y a veces
si no consideran lo que puede pasar, pues vienen decepciones y vienen grandes fracasos. Entonces, estos son descripciones de la realidad, no son modelos teóricos, son descripciones de la realidad, tanto la distribución de población en grupos según su propensión a la innovación, como lo que ocurre cuando se lanza una tecnología nueva. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se diseñan programas de adopción o cuando se quieren ofrecer productos y servicios a un determinado grupo de población. En nuestro caso serían los agricultores. La situación actual, al menos en España, es que la tecnología parece que más que haber venido a ayudar al agricultor, ha venido a abrumarle, a atosigarle, a decirle que si es que era tonto, que no sabía lo que estaba haciendo, que ahora el nombre este tan horrible anglosajón de Smart Farmer, que tiene que ser un Smart Farmer, que tiene que ser un tío listo, un tío elegante, un tío competente, como si antes no hubiera estado haciendo el tonto. Entonces, son tantas las innovaciones que se pregonan, y ya no hablemos de todo lo que viene con la inteligencia artificial, que va a solucionar, no van a hacer falta agricultores, va a funcionar todo solo, automáticamente. Entonces el agricultor no sabe muy bien dónde está, y bastante tiene con sus problemas del día a día, y toda esa tecnología que se pregona, muchas veces sin conocimiento real agronómico, porque es el hecho que se da en España y me imagino que en otros países, donde muchas de las empresas que venden innovación en agricultura ni siquiera tienen un agrónomo en su plantilla. Son empresas de telecomunicaciones, empresas de técnicos en informática, de físicos, pero no son personas que sepan trabajar con los cultivos o tengan esa experiencia. Y eso causa muchos fracasos y un rechazo, en principio, si no rechazo, sí cierta desconfianza sobre cualquier tecnología. Entonces, aquí es donde el asesor, el consultor que pretenda incorporar estas tecnologías, tiene que ponerse, en lugar del agricultor, ser un poco empático y pensar que hay que desarrollar equipos de especialistas. Hoy en día la tecnología es tan compleja y requiere tanta dedicación que hace falta equipos de especialistas. Nadie puede ser el hombre enciclopédico, el hombre del Renacimiento que domine todas las tecnologías y que sepa y que sea capaz de hacer todo. Y el agricultor tiene que ser consciente de que si quiere adoptar estas tecnologías, estar al día, tiene que pagar a un especialista o a una empresa que le dé estos servicios, a una consultora. Eso es así. En España, por desgracia, el hábito de pagar a un consultor en la agricultura es muy limitado, está restringido a cultivos de alto valor y a situaciones muy especiales. Pero sí que se está ocurriendo un cambio en el sentido de que cuando ve que el agricultor o la explotación agrícola ve que no puede llegar a mantenerse al día de todos estos avances, pues sí que ve que es necesario pagar a una empresa, a un grupo de personas que le facilite esto. ¿Por qué? Porque los productos y servicios que hay que darle al agricultor son productos operativos, productos de aplicación inmediata, productos que no necesite sentarse y analizar concienzudamente. Son cosas que tiene que recibir de manera rutinaria y evidentemente tienen que ser rigurosos. Entonces, en este sentido, este equipo de especialistas tiene que contar con la parte propia de la tecnología, pues si es teledetección, gente que sepa de teledetección, gente que sepa de desarrollo de informática y agrónomos que son los que tienen que estar en el campo y que tienen que ser el nexo entre esos desarrollos y el propio agricultor. Como ejemplo muy sencillo, para que vean de lo que estoy hablando, que no son solo palabras un poco huecas, de los servicios que he mencionado antes, que hemos desarrollado o que ofrecemos en España a través de Agrisat, pues por ejemplo el servicio Fertimap, que es el de caracterización de la variabilidad para tomar decisiones de manejo, bien a través de fertilización a dosis variable o de actuaciones concretas, dosis variable de semilla, todo lo que queramos, pues
no basta con que nosotros le caractericemos la variabilidad, o el agricultor o el técnico pueda entrar en nuestro software y hacer los procesos de caracterización de esa variabilidad, de generar los mapas de zonas de manejo que denominamos nosotros, o mapas de ambiente. No basta con eso. De hecho, para que se den una idea, en esta era de la tecnología y de la comunicación electrónica, cuando yo trato con mis clientes, lo que ellos quieren es un archivo en PDF, y si voy personalmente, que se lo lleve impreso. ¿Por qué? Porque hablamos sobre las hojas de papel. Vemos los mapas, tomamos decisiones, analizamos, vemos las cifras. No entran en la aplicación nuestra, en nuestra app o en nuestra aplicación que se llama Grisau GIS, donde tienen toda esta información. No, quieren que yo se las dé, que la comente con ellos, y si quieren archivar algo, lo quieren archivar en formato PDF, incluso muchos lo imprimen y lo archivan como tal. Entonces, no solo este es el papel del consultor. O sea, aparte de hacerle esto, hay que facilitarle el acceso a toda esa información que se ha generado, y hay que facilitárselo, al menos hasta ahora, y vuelvo a decir, a insistir, yo estoy compartiendo mi experiencia en España, yo tengo que hacer esto. Y no solamente esto, que yo le puedo decir al agricultor, le doy el mapa, hablamos de programas de fertilización, calculamos dosis y ya está. No, le tengo que hacer, o le tenemos que hacer, porque yo no los hago, los hace el equipo de Agrisat, como decía, tenemos que darle el archivo que tiene que cargar en el GPS para hacer la fertilización o la siembra variable. No basta con que le caracterice la variabilidad y le dé unas indicaciones. Tengo que llegar desde el inicio hasta el final, le tengo que dar el archivo, porque si no, él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo de diario, y ponerse a hacer, no es que no sea capaz, es que le va a llevar un tiempo que le va a hacer que por la urgencia que tienen muchas veces las operaciones agrícolas, le va a hacer que no sea capaz y diga, bueno, vamos a seguir, no me da tiempo a hacer el archivo, voy a fertilizar a dosis homogénea en lugar de a dosis variable. Y no estoy hablando de agricultura, y tampoco, bueno, cuando digo esto no hablo solamente de pequeño agricultor, que en España pues todavía hay bastante, sino de grandes explotaciones que incluso tienen en plantilla 1 o 2 ingenieros agrónomos, que serían capaces de hacerlo si se dedicaran a esto, pero que no tienen ese tiempo ni esa disciplina para hacerlo. Y llega hasta tal punto el grado de implicación para que esto funcione, que incluso en muchos casos tenemos que estar en la cabina del tractor con el agricultor, explicándole las cosas y haciendo funcionar las pantallas GPS. Porque al menos, por lo menos vuelvo a insistir, en España, el grado de formación de muchos concesionarios que venden estos equipos es muy bajo, y no son capaces de cargar un mapa en una pantalla, o de hacer funcionar o de adaptar el formato del mapa que hace falta para la pantalla, o el implemento, el apero que lleven. Entonces, la abonadora, la sembradora. Entonces, hay que llegar hasta este punto. Cuando hablo de un equipo, por eso cuando hablo de un equipo, fíjense, estamos hablando de la gente que está, que es especialista en detección, la gente que toma decisiones agronómicas, y la gente que sabe cómo manejar funcionan todos estos equipos, para integrar el proceso y hacer que algo que sabemos que se puede hacer realmente ocurra. Entonces, hace falta un grado de implicación importante. En el caso de las estimaciones de necesidades hídricas, ocurre lo mismo. En cualquiera de nuestras aplicaciones, en la app, cualquier usuario puede entrar y consultar las capas de información a nivel de píxel que necesita para estimar las necesidades hídricas. Son simplemente 2 valores: la previsión de evapotranspiración de referencia y el coeficiente de cultivo. Ni siquiera el NDVI, que ya le damos una capa con el coeficiente de cultivo calculado en base a ese NDVI. Solo tendría que consultar esos 2 números y hacer una multiplicación. Pues no. Nuestros clientes quieren que les mandemos de distinta manera, la mayoría simplemente, de nuevo, un archivo PDF, un archivo gráfico, un JPG de este tipo, con el plano de su finca, de su explotación, en sectores de riego que pueda manejar de manera independiente, y la inmensa mayoría quieren un WhatsApp. No quieren que le mandemos un Excel, no quieren que le mandemos un correo electrónico, quieren que le mandemos un WhatsApp. Y le mandamos un WhatsApp semanal, con la previsión de las necesidades hídricas netas con una semana de antelación.
el hecho de hablar de una semana también es una adaptación a las necesidades particulares de nuestro cliente. Es necesario, ¿no? Podríamos estimar las necesidades hídricas día a día y actualizarlas día a día, incluso con los modelos de predicción de ETO, incluso varias veces por día. Pero eso no tiene sentido porque muy pocos cultivos tienen capacidad de manejar el riego o de ajustar el riego con esa frecuencia. En nuestro caso, tenemos dos restricciones a la hora de manejar el riego. Uno es la disponibilidad de agua y otro es la disponibilidad de energía. La energía eléctrica, en la que se riega la mayoría de los cultivos en España, tiene una discriminación horaria y cada agricultor tiene contratada una tarifa y puede usar unas horas al día de energía más barata y otras horas que es mejor que no arranque los motores porque gastaría más de lo que va a sacar con el cultivo. Entonces, el agricultor tiene que saber con antelación mínimo de una semana cómo puede planificar el riego. Entonces, hacerlo eso con una semana es una forma de adaptarte a las peculiaridades de un grupo de clientes que tienen que operar de esa manera. Ya no es que la metodología sea mejor, como se estaba discutiendo antes, si es mejor una, si es mejor otra. Simplemente tenemos que adaptarnos y darle alguna información sencilla y clara. Y como vuelvo a decir, todo el conocimiento, todo esto que se estaba discutiendo antes de cómo afinar los modelos, pues al final se tiene que ver materializado en una cosa tan sencilla como es un WhatsApp. Y si no, el agricultor no va a adoptar esta tecnología. No va a entrar en la discusión, no va a decir yo quiero el caso C o quiero la metodología por el térmico, quiero la metodología por el NBI, quiero la metodología solo por los sensores, quiero la metodología por el balance de agua. No, alguien le tiene que sintetizar todo y darle una recomendación sencilla. Incluso en los riegos, cuando se establecen innovaciones, como es esta que puede ser riego a dosis variable por sector circular en pivot, o riego en sistemas de cultivo leñoso, cuando hay una buena sectorización en riego por goteo de cualquier plantación, podemos calcular las necesidades que pueden variar para cada sector, evidentemente. Para eso tenemos la teledetección, pero incluso esa información hay que facilitársela de alguna manera para que el agricultor o la explotación no tenga que interactuar mucho. Este es un ejemplo de un acuerdo con una empresa local de aquí de Albacete, donde tiene un sistema de riego variable, un sistema de programación de sectores de riego, que en este caso está aplicado a un pivot, como digo, también se puede aplicar a cultivos leñosos bien sectorizados, donde el agricultor puede meter una dosis para cada, en este caso un pivot, son sectores de riego de 10 grados, tendría que meter 36 dosis de riego. Bueno, pues para que el agricultor no tenga que meter, ni nadie en la finca, en la explotación, tenga que meter estos datos, nosotros hemos desarrollado unos protocolos con esta empresa de tal manera que a los clientes comunes les cargamos en el sistema de programación toda la información para que el agricultor tenga la última palabra y dé el ok o pueda modificar estos coeficientes de riego a su antojo. Pero él no tiene que teclearlo, porque si tuviera que teclearlo, como ya hemos comprobado, no lo va a hacer. Y como no lo va a hacer toda la semana, pues el sistema, por muy bueno que sea, no funcionaría. Si se lo damos así, ya como mucho, si no quiere modificar nada y pensar, va a decir que sí, va a dar su ok al sistema y el sistema va a regar con las dosis que hemos calculado y en algún caso pues se puede modificar algo. Hasta ese grado de implicación, como digo, tenemos que llegar, de estar en las cabinas de los tractores, estar en los propios programadores, sistemas de programación de riego, porque si no, todo el potencial que ofrecen estas tecnologías difícilmente se va a ejecutar. Por lo menos de momento, yo no sé en el futuro con las nuevas generaciones de agricultores qué ocurrirá, pero la realidad con la que nosotros tenemos que trabajar en España ahora mismo es esta. Y ya por terminar, les voy a poner un ejemplo donde no solamente hacen falta, podemos hacer cosas tan maravillosas como dosis variable de fertilización, dosis variable de riego, todas estas cosas, sino dar información muy básica, información que cualquiera tiene, pero que si se la elaboramos de alguna manera, llega a resultar muy útil para tomar decisiones importantes.
Nosotros estamos confeccionando lo que se llama un informe periódico de seguimiento de cultivos y en este caso, el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo para cultivos de secano, para cereales, que al final es la mayor parte de la superficie en España son cultivos anuales, cereales y leguminosas que no se riegan de secano. Entonces, aquí también es importante atender esto y darle información que puede ser útil para la toma de decisiones. Y la información es tan sencilla como esta. Aquí tenemos simplemente comparando dentro de los 10 últimos años la precipitación acumulada del mejor año, la del peor año y en negro la del año en curso. Y como ven aquí, está siendo el peor, con mucha diferencia. Entonces, los datos de precipitación los tiene cualquier agricultor, los puede consultar en montones, pues, al menos en España, en montones de páginas web. Tenemos acceso a la red pública de estaciones meteorológicas donde se pueden consultar esta información, se pueden bajar los datos en Excel, se puede analizar, se pueden consultar históricos, pero nadie lo hace. Entonces, se lo das así de nuevo, le envías un WhatsApp semanal o un archivo PDF con esto, pues él ya se pone en perspectiva de lo que está ocurriendo. Y es un dato tan sencillo como la precipitación acumulada a lo largo de la estación de crecimiento. Empezamos el 1 de octubre, que sería el comienzo de la campaña de cereal de secano aquí. Pero además esto se lo damos un poquito más elaborado, no solo la precipitación, sino que le hacemos, como es aquí, se ve aquí en la parte de aquí abajo, un balance hídrico donde le establecemos de nuevo unas líneas de referencia para que vea cómo está el suelo de humedad. Este balance hídrico se hace a nivel de parcela y se tiene en cuenta, lógicamente, el desarrollo del dosel foliar, toda la metodología que se ha explicado de cálculo de necesidades y todo lo que les han estado exponiendo anteriormente. Esto lo hacemos de manera práctica para que el agricultor sepa dónde estamos. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en una situación, como se ve aquí, donde prácticamente hemos perdido la cosecha de cereal, porque estamos a 1 de abril en una situación de estrés severo con los cereales, las cebadas y los trigos de secano empezando a espigar con apenas un palmo de altura sobre el suelo. Entonces, esta información primero le da una idea al agricultor de lo que puede hacer en cada momento y según la evolución de la humedad, pues puedes tomar decisiones importantes sobre fertilización nitrogenada, básicamente, en esta situación. O como fue en este caso, que la campaña de lluvia empezó tarde, pero empezó muy bien, pues nos animamos todos a hacer las cosas muy bien, con una buena fertilización de fondo, cosas que años anteriores no habíamos hecho. Y bueno, realmente este es el encabezamiento del informe, donde se ve, está la evolución del NDVI, que es la descripción como digo, esto se hace a nivel de parcela, es la descripción del dosel foliar, de la canopía, del mejor año que fue el 2020 y el peor el 2016. Y como ven, por cómo va la curva negra o de los puntos, este año es absolutamente catastrófico. Bueno, es una información que en este año nos está resultando tan mal el año, pero cuando esto lo hacemos en parcelas de riego, pues te permite tomar muchas decisiones. Y de nuevo, el producto final de esto es simplemente un mapa de las parcelas de la explotación, donde le resumimos en las parcelas que van sobre la media, que están en la media y que están por debajo de la media, para hacer una inspección rápida de cualquier situación. Esto lo puede ver el agricultor consultando las series temporales de imágenes que están en nuestras aplicaciones, pero de nuevo podrá hacer una consulta temporal, pero él no se va a poder poner a analizar todo esto. Entonces, si nosotros con la información, toda esa información que está ahí, todos esos métodos científicos que se han desarrollado para calcular, estimar las necesidades hídricas, para los modelos de crecimiento de cultivo, todo esto, la variabilidad, si somos capaces de dárselo al agricultor, no digo que tenga que ser de esta forma, pero sí de una manera sencilla, que él pueda de un vistazo analizar, podrá adoptar las tecnologías y el potencial que en ellas hay. Si pensamos que las tecnologías por sí las va a adoptar de manera espontánea el agricultor, creo que vamos equivocados. Por eso a mí me gusta terminar este tipo de presentaciones diciendo que realmente
para la gente joven que viene bien formada, que viene con ilusión, la agricultura es un sector donde se abren muchísimas oportunidades y también muchos desafíos. Pero no basta con la tecnología, hay que estar en el campo, hay que casarlo con la agronomía. Muchas gracias por su atención.